Ya, voy a dar inicio a esta segunda parte. Como habíamos dicho, ¿cierto? Vamos a continuar con la parte de gramática, analizando algunos conceptos que vamos a ir recordando y profundizando para que tengan todo el conocimiento correcto de, por lo menos de ir reconociendo ciertas partes de una oración. En el fondo es eso. En la primera parte hablamos de los artículos, pronombres, los verbos, los sustantivos. Y ahora vamos a hablar de otros elementos gramaticales. Como les dije, en gramática es muy amplio, todos los conceptos son muy muchos, pero la idea es irlos reconociendo y sabiendo de alguna manera cuándo podemos aplicarlo y cuándo no. Nos faltó por ver, por ejemplo, para complementar la preposición, cuáles son las preposiciones, adjetivos, sinónimos, antónimos, homónimos, género, ¿ya? Entre otras cosas. Ya. ¿Qué son los adjetivos? Bueno, generalmente vimos delante de que el pronombre acompaña a un sustantivo. Tenemos dentro de la oración un pronombre, un sustantivo, hablamos de un verbo, es decir, una acción que realiza el sustantivo, y también podemos ir complementando con adjetivos. ¿Cuáles son los adjetivos? Los adjetivos son los que le dan alguna cierta cualidad o característica que acompañan al sustantivo. En el caso de los adjetivos, tenemos los adjetivos calificativos, demostrativos y otros más. Pero los calificativos son los que más utilizamos, como lo dice la palabra califica, es decir, le da una cualidad al sustantivo. El adjetivo calificativo es ese, darle una cualidad, una característica en particular a un sustantivo. Esta característica o cualidad puede ser de color, forma, tamaño, ¿ya? Y, por ejemplo, si ponemos el, el sol alumbra y nos da cálidamente su temperatura. Mi corazón late tímidamente por ti. Yo eh, camino por la arena suave. Tengo 5 mascotas pequeñas. ¿Ya? El color de mi pieza es verde. Ahí estoy utilizando diferentes adjetivos calificativos en diferentes ámbitos, ya de tamaño, forma, color. Eso es más que nada, darle una calificación, una característica en particular. Y eso se llama adjetivo calificativo. En el caso de los adjetivos demostrativos, es para indicar por ejemplo, tenemos adjetivos demostrativos. Es
continuamos. Entonces quedamos con adjetivos demostrativos, ¿cierto? ¿Cuáles son los adjetivos demostrativos? Son aquellos que expresan la distancia que puede existir entre el emisor y el receptor. ¿Cuál es el emisor y el receptor? El emisor, es cierto, es el que manda el mensaje y el receptor el que recibe el mensaje. En este caso siempre va relacionado al sustantivo, al cual se está haciendo alusión en la oración. Y van a variar también de acuerdo al contexto. ¿Ya? Generalmente, por ejemplo, hace frío, habría que cerrar esa ventana. ¿Cuáles son los adjetivos demostrativos? Ese, esa, aquella, ya, esa, esas, estos, ese, aquel, esos, aquella, esta, aquellos, estas, aquellos. Por ejemplo, este inmueble es el que mandé a pintar. Ese hombre me ayudó a cambiar la rueda del auto. Aquí el restaurante está más lleno que este. Debe ser mejor. Estos zapatos que me compré la semana pasada son verdaderamente incómodos. Esos chicos son los que le pegaron a mi primo la vez pasada en el parque. Aquellos árboles fueron pintados perdón. Aquellos árboles fueron plantados por mi abuelo Juan cuando vivía en esta casa con nosotros. Esta computadora anda muy lento. Esa bicicleta que ves ahí me la regaló mi papá para mi cumpleaños. Aquella camioneta está impecable. Ahí les di varios ejemplos de utilizar los adjetivos demostrativos, ¿sí? Como les dije delante, en calificativos le dan una cualidad o característica, ¿ya? Tenemos, esos son los adjetivos. Generalmente acompañan al sustantivo. Por otro lado, tenemos los sinónimos y antónimos. ¿Cuáles son los sinónimos y antónimos? Los sinónimos son aquellas palabras que tienen un igual significado. ¿Para qué se utilizan los sinónimos y antónimos? En realidad todo esto se utiliza para ampliar el vocabulario. Es decir, no ocupar las mismas palabras siempre, sino que yo puedo utilizar un bagaje de opciones para ir ampliando mi lenguaje y mi vocabulario. Generalmente en las preguntas también se aplica bastante todo lo que es el sinónimo y antónimo dentro de una oración donde se ennegrece una palabra, la cual usted debe buscar un sinónimo o un antónimo, dependiendo de lo que le esté pidiendo la pregunta. En el caso de los sinónimos, le decía que es todo aquello que significa algo similar, parecido, ¿ya? Como por ejemplo, grande, inmenso, ¿ya? Frío, helado, gordo, obeso, algo flaco, delgado, ¿ya? Cosas así, simple. Solamente algo de una similitud, ¿ya? Darle una similitud. En el caso de los antónimos, se utiliza para hablar de una palabra contraria a, ¿cierto? Es todo lo contrario a, por ejemplo, frío-calor, negro-blanco, gordo-flaco, pobre-rico, cariñoso, descariñado, etcétera, ¿ya? Esos son, tenemos sinónimos por un lado, antónimos por otro lado. Y hay otra variedad también que se llaman homónimos, que generalmente a veces los utilizamos sin darnos cuenta que son más comunes de lo que uno piensa.
Los homónimos son palabras de igual forma, pero tienen un significado diferente. Es decir, que yo los que escribo igual o suenan igual al oído, pero tienen un significado distinto. Por ejemplo, azar y azar. Azar con S y azar con Z. El azar lo utilizo cuando yo preparo, por ejemplo, una carne, un pescado, algo al horno, ya, o en la parrilla. Y el azar con Z es una casualidad, es algo que ocurre fortuito, una desgracia imprevista, etcétera. Otro ejemplo es bello con B larga y bello con B corta. Suenan al oído igual, pero se escriben distinto y tienen, en este caso, un significado distinto. Bello de belleza y bello de pelo corto, suave. Siervo, un siervo animal y el siervo de esclavo o sirviente, ¿ya? Suenan igual, pero se escriben distinto. Bueno, esas son como la variedad de palabras que también nos permiten ampliar nuestro vocabulario, ¿sí? Sinónimos, antónimos, homónimos, por un lado. Eh, ¿Qué otro concepto más gramatical que podemos ir incorporando? El género. ¿A qué hablamos de género? Generalmente, bueno, lo que nosotros hablamos hombre-mujer, femenino, masculino. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es tan importante utilizarlo dentro de una oración o en un texto? Que tiene que haber concordancia, ¿ya? Tanto en el artículo que voy a utilizar con el sustantivo. ¿Ya? Yo no puedo decir, por ejemplo, el mujer, ¿ya? O la árbol. Hay una concordancia, siempre tiene que haber una concordancia entre el género y además otro concepto, el número, singular, plural. Es decir, si yo me refiero a una cosa, a una persona, a un animal o a varias, ¿ya? Singular, una, plural, varias, muchas. Tiene que haber siempre una concordancia en lo que yo escribo. Por ejemplo, no puedo decir los ventanas son grandes o el caballos corren por el prado. ¿Me entienden? Siempre tiene que haber una concordancia, ¿ya? Tanto en el género como en el número dentro de una oración. Y generalmente nosotros en nuestro lenguaje, bueno, obviamos las S cuando hablamos en plural. Eso es muy importante, ya sobre todo en la redacción de una frase o de una oración en un texto. La concordancia para transformar o para escribir oraciones o transformar algunas oraciones de singular a plural, por ejemplo. También podemos jugar con eso. La escuela tiene muchos alumnos, podríamos transformarlo a plural. Las escuelas tienen muchos alumnos, por lo cual ahí también estamos aplicando el cambio de artículo, sustantivo y conjugación verbal. ¿Cierto? Ahí también va incorporada la conjugación verbal y cambia el pronombre personal que yo utilizo. También juega ahí un papel muy importante este concepto de el número, ¿ya? El número que se utiliza, singular o plural. Bueno, esos son conceptos algunos gramaticales que quería más o menos explicarle, que podemos seguir, que se pueden dar y que se utilizan generalmente. Hay una gran variedad de adjetivos, hay una gran variedad de sustantivos comunes. Les dije que hay una gran variedad, sobre todo en los comunes.
Pero generalmente lo importante es que ustedes sepan reconocerlo, ¿ya? No nos vamos a aprender todas las reglas gramaticales ni las reglas ortográficas. Eso es muy, muy amplio. Pero sí podemos tener algunos conceptos. Yo le hablaba delante del adjetivo calificativo, por ejemplo, del adjetivo demostrativo. Generalmente los adjetivos, los que más se utilizan son esos, los adjetivos calificativos, los demostrativos, los numerales que tienen relación con el número, ¿ya? Y ahí podemos encontrar los adjetivos numerales cuando definimos a la cantidad de sustantivos. Por ejemplo, les decía una misma oración que ya hemos utilizado. Eh, Era dos veces, no, esta semana nos encontramos dos veces. Estoy ocupando el número dos, ya, numeral. Eh, Hoy vamos a tener 3 horas de clases, ya, adjetivo numeral. Cuando hablamos de adjetivo cardinal, la cardinalidad tiene que relación con orden, ¿ya? Orden de ubicación. Por ejemplo, a mí me gusta ser la primera, yo soy la hija mayor, es decir, soy la primera de mis hermanos, la mayor, la primera. Yo ocupo el segundo lugar de mi clase. ¿Ya? Ahí estoy ocupando cardinalidad. Y anteriormente, cuando ocupo números, ocupo la adjetivo numeral. Entonces hablamos de adjetivo numeral y adjetivo cardinal. Eso es como la diferencia más o menos. ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo un poco? Ya. Les decía que esta segunda parte en realidad es como para eso, para hacer algunos conceptos nuevos, incluirlos incorporando a través de ejemplos. Y bueno, si hay dudas también al respecto, y las consultando. También dije que íbamos a hablar un poco de las palabras primitivas, derivadas y palabras compuestas. ¿Ya? ¿Qué serán esto? Tanta información gramatical, ¿no? Bueno, las palabras primitivas. Uno siempre tiene que, cuando tiene dudas dentro de una oración, buscar el concepto de alguna palabra que no conoce, buscar el origen de la palabra, porque ahí, teniendo una idea del origen de la palabra, me puede dar, ¿cierto?, una idea de lo que pueda significar, ¿ya? Primitiva quiere decir de primera, es decir, una palabra primera, de la cual yo voy a obtener derivada, es decir, pueden nacer de esa palabra primera algunas derivadas, y ahí que ocupo los dos conceptos, palabra primitiva y derivada. Por ejemplo, algo simple, pan. La palabra primitiva es pan, no deriva de ninguna otra palabra, por lo cual su origen es una palabra primitiva o original, pan. Pero yo de esa palabra pan puedo obtener algunas derivadas, como panadero, panadería, pancito, panecillo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la característica de esta palabra derivada? Que tiene que tener relación con el significado de la palabra pan. No puede ser un significado distinto, ¿ya? Por ejemplo, no podría colocar panqueque, ¿ah?, en este grupo de derivadas de pan. Otro ejemplo, libro. Palabra primitiva, libro. ¿Qué palabras derivadas pueden nacer de libro? Librito, librero, librería. ¿Cuál más? Libreta. ¿Ya? ¿Se fijan? Todas las derivadas tienen cierta relación con la palabra de origen. Otro ejemplo, carne, carnicería, carnal, ¿o no? ¿Tiene relación carnal o no?
No parece, ¿cierto? Ah, ya. Carnicería. Entonces tenemos carnicería, carnecita, carnudo. Eso es, más o menos, son las palabras primitivas derivadas. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos las palabras compuestas. ¿Cuáles son las palabras compuestas? Como lo dice la palabra, se compone de algo. En este caso, las palabras compuestas es cuando yo junto dos palabras simples y formo una nueva palabra. Estas dos palabras simples, cada una por sí sola, tienen un significado, pero si yo las junto, voy a dar origen a un nuevo significado. Por ejemplo, quita, sol. Quita viene del verbo quitar, por sí sola. Sol, ¿cierto? Es una estrella que nos da luz y calor. Si yo las junto, voy a formar la palabra quitasol, que es un objeto que me permite protegerme del sol. Por lo cual, yo de esas dos palabras simples, cuando las uní, formé una nueva palabra con un nuevo significado. ¿Ya? Guarda bosque. Guarda viene del verbo guardar. Bosque, ¿cierto? Un lugar, un conjunto de árboles. Si yo las junto, voy a formar la palabra guardabosque, que en el fondo es un vigilante o cuidador de un bosque. ¿Cuál otra palabra? Microondas. ¿Ya? Micro es una medida, o lo puedo utilizar en nuestro país, llamamos micro a los buses o a los autobuses. Y ondas, ¿cierto? Es la transferencia de vibraciones. Si yo lo uno, formo la palabra microondas, que es un artefacto que yo utilizo, ¿cierto? En la cocina para calentar o cocinar alimentos. ¿Se fijan? Y ahí estamos formando una nueva palabra con un nuevo significado. Ahí estamos conociendo un poco de estas palabras compuestas, palabras derivadas, palabras primitivas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Ya. Aquí en esta segunda parte entonces vimos otros conceptos que nos van dando el nombre, porque cuando uno lee una oración, lee varias palabras, pero cada esa palabra tiene una función gramatical, ¿cierto? Entonces ahora lo que estamos haciendo es analizar un poco la función gramatical que cumpliría cada palabra dentro de esa oración. Y ahí hablamos, en resumen, del artículo, sustantivo o pronombre, el verbo, ¿cierto? La acción, los diferentes tipos de sustantivos, los diferentes tipos de adjetivos y el género, que también es importante, ¿cierto? Mantener singular plural, que es el número, y todo eso nos va dando un conocimiento de qué parte de o función gramatical cumple cada palabra dentro de una oración. Dentro de esta oración después la transforman en un texto, ya en un párrafo, un escrito ya más producido. Ya. Dentro de, como les decía, y aparte también vimos lo que son las palabras primitivas, derivadas, palabras compuestas, que también nos ayudan un poco a tener esta amplitud de vocabulario, conjuntamente con los sinónimos, con los antónimos, con los homónimos. ¿Ya? Todo esto, aparte de cumplir una función gramatical, también nos permite ampliar nuestro vocabulario. ¿Ya? Y eso nos permite
mejorar nuestra expresión, tanto verbal como escrita, y no ser reiterativo, ya que actualmente nuestro uso de vocabulario cada vez es menos, ¿cierto? Tenemos pocas opciones. Nosotros escuchamos hablar un poco a los jóvenes que además utilizan mucha jerga que va cambiando. Ya pensemos que el lenguaje es dinámico, muy dinámico, por lo cual va cambiando de acuerdo a las generaciones. Y mucha terminología que muchas veces no se entiende, ¿ya? Porque es dinámico. Pero sí hay un patrón formal que es el que todos manejamos y es lo que nos permite tener una comunicación y un lenguaje fluido. Eso es más que nada, ¿sí? Dudas, consultas, yo igual voy a ver si puedo ponerles voy a tratar de hacerle algún PPT, pero también los invito a que vean en la página, se den un ratito el tiempo y empiezan a ver todas las cápsulas que hay, y hay harto material. Revisen un poco los libros, que ustedes tienen los textos, que también hay harto ejercicio, hay explicaciones, son bien claros en ir explicando y haciendo ejercicios para que ustedes vayan practicando también, ya en algunos conceptos que ahí aparecen, que les van a ir permitir familiarizarse con algunos conceptos. Creo que eso por ahora, no sé qué más conceptos se me están quedando en el camino. Pero hacerle un recuento un poco de lo que hablamos, ¿cierto? Lo importante que es la comprensión lectora. ¿Se acuerdan que partimos así? Lo importante que es la comprensión lectora. ¿Cómo podemos ayudarnos a obtener una buena respuesta? O cómo poder preguntar, interrogar un texto para poder responder correctamente. Ahí le hablé un poco del concepto de cuando me presentan un texto, sobre todo en las pruebas, que lo tengan bien presente, recuerden, de mirar el título, mirar la estructura del texto, ya me va a sugerir algo, me va a dar una idea, me va a dar quizá si yo tengo algún manejo en el tema que se está hablando, puede que tenga el conocimiento, puede que no lo conozca, puede que nunca haya escuchado al respecto, etc. Pero lo más importante es que ya tengo una idea de lo que se va a tratar ese texto. Posteriormente voy a ir a las preguntas, voy a leer todas las preguntas y cuando vaya a leer el texto, ya voy a ir con una idea, ¿cierto?, de qué me están preguntando y dónde puedo encontrar la posible respuesta. Recuerden que yo les hablé que hay 3 niveles de preguntas. Las preguntas explícitas, es decir, que están ahí mismo, y yo veo la pregunta y voy y encuentro textualmente la respuesta. Están las preguntas implícitas, es decir, implícitas, que hay que pensar y buscar. Están, pero yo tengo que pensarlas, buscarlas. Y las valorativas, que es donde parte mi opinión, mi experiencia, ¿cierto? Y esas son subjetivas. Es lo que yo pienso, opino o sé con respecto al tema. Y recuerden que debo fundamentarla. No siempre pueden ser positivas, es decir, no siempre tienen que ser sí la respuesta, puede ser un no, pero ese no o ese sí deben ser bien fundamentados. Nunca dejarlas sin contestar, ¿ya? Siempre deben contestar todas las preguntas. Priorizar todo aquello que sepan, primero, en honor al tiempo, y después
volver atrás y dar, ¿cierto?, una vuelta a lectura, a revisión de preguntas, a revisión de algunos textos que están dudosos y poder responder todo aquello que les falte. Recuerden que deben tener 15 preguntas como mínimo correctas, seguras, para poder aprobar con un 4. Ya todo lo que respondan de ahí para adelante e ir mejorando la nota. ¿Ya? Eso es con respecto a la comprensión lectora. Y todo lo demás de que hablamos de los tipos de texto, todo eso es conocimiento ya más específico, ¿eh? Más que nada para que ustedes sepan y diferenciar los tipos de textos. Hablábamos de los dos tipos de textos literarios, de los tipos de textos no literarios. ¿Cuáles eran los literarios? Todo aquello en el cual el autor expresa sus sentimientos, sus estados de ánimo, sus experiencias de vida. Y los no literarios solamente son informativos, que instruyen, no expresan emociones o nos entregan cierta información. Solamente eso, ¿sí? ¿Y cuáles eran los textos literarios en cuáles encontramos ahí los cuentos, las leyendas, las fábulas, las novelas, el poema, el drama o la comedia? ¿Ya? Drama, comedia. Cada una de esas también tenía sus partes, ¿se acuerdan? Los cuentos, las leyendas y las fábulas son textos narrativos, escritas por un narrador, ya sea en primera persona, es decir, yo cuento algo, algún hecho real o imaginario, o en tercera persona, es decir, yo relato lo que le sucedió a él, a ella o a usted, a otro. Esas son las dos maneras de los tipos de narradores. ¿Qué diferenciaba a estos tres textos? Cuento, leyenda, fábula. Todos estos textos utilizan personajes principales o secundarios, pero la característica de la leyenda y de la fábula es que la leyenda eran hechos o sucesos que se iban relatando de generación en generación. Y la fábula generalmente utiliza personajes que son animales y además nos deja una moraleja o enseñanza. ¿Ya? Eso por el lado del género narrativo. En el género lírico, hablamos de que aquí el autor, que es un poeta o una poetisa, utiliza un lenguaje más hermoseado, ¿ya? No es el lenguaje coloquial habitual. Y para lograr eso utilizaba recursos literarios, figuras literarias, ¿ya? Donde teníamos la metáfora, la personificación, comparación, hipérbole, hiperbatón, etc. Y la otra característica que tienen los poemas es que se escribe, ¿cierto?, utilizando una estructura en versos, que es cada línea escrita, y en estrofa, que es un conjunto de versos. Y las estrofas varían en el número de versos, pueden ser de 4, de 6 o de 10. ¿Qué más del poema? Creo que ahí está como todo. Y del género dramático, donde se encuentran los textos de drama o comedia, escritos por un dramaturgo, donde los entrega a actores que representan a través de un drama o una comedia, leído o aprendido más que nada a través de guiones o libretos que escribe el dramaturgo para ser representados, ¿cierto?, dramatizados por estos actores que además utilizan una ambientación adecuada para hacerlo más expresivo para todos nosotros, más entretenido además.
Utilizan un vestuario, una caracterización, una ambientación adecuada, un sonido, iluminación, etcétera, ¿cierto? Que permiten, como están ahí, tenemos las teleseries, por ejemplo, ¿cierto? Donde el personaje actor nos se impregna del rol que le corresponde y, ¿cierto?, lo actúa y nos entrega un mensaje. Los dramas o las obras de teatro también puede ser. Los dramas son obras de teatro o comedias, ¿cierto? Son separados en actos y en escenas. ¿Mm? Eso es por el drama. La novela es, también se me olvidaba ahí hablar un poco de la novela. La novela está dentro de los rangos narrativos y generalmente son narraciones o historias de la vida diaria, cotidiana, donde colocan a veces a héroes, antihéroes, villanos, etcétera, y son generalmente basados en diferentes épocas de la historia, ya donde basan ahí un relato. Esos son los géneros con respecto a los géneros literarios. Con los géneros no literarios, como les decía adelante, no tienen relación con todo lo que es las expresiones ni emociones, solamente instruyen, entregan información, ¿ya? O enseñan acerca de algo. Y tenemos ahí la carta, el informe, la noticia, la receta, artículos, manual de instrucciones. En la carta decíamos que también teníamos una estructura, que uno ve una carta en un texto e inmediatamente la reconoce por la forma con la cual está, ¿cierto? Tiene una estructura formal. Y ahí teníamos la forma de cómo iba expresada, digamos, el mensaje. El mensaje daba las dos aristas para que fuera una carta formal o una carta informal en el lenguaje que se utiliza. La carta formal utilizaba un lenguaje, cierto, más coloquial, más informal, más formal, para dirigirnos con cierto respeto, con cierta eh, porque nos estamos dirigiendo a un director, a una autoridad, ¿cierto? A alguien superior, por lo cual, que no conocemos, que no tenemos familiaridad con esa persona. Por lo cual, nuestro lenguaje tiene que ser mucho más formal, ¿ya? Y las cartas no formales son las que le escribimos a los amigos, la familia, ya, que es un lenguaje mucho más coloquial, más familiar, ya. Esa es la diferencia. Solamente se diferencia en eso, en el lenguaje, en la forma como yo voy a escribir esta carta, porque su estructura no cambia. Recuerden que tiene que ir en el lugar y la fecha, en un lado superior arriba, eh, a quién va dirigida, ¿cierto? El saludo, el mensaje y el cuerpo, qué es lo que yo voy a hablar en esa carta, cuál es el mensaje que voy a transmitir para que lo lea, ¿cierto?, el emisario. Una despedida y una firma, ¿ya? Después tenemos la noticia, que también les dije que era un texto donde nos informaba y la persona que nos está informando va al sitio del suceso, recopila información y lo hace, ¿cierto?, de manera más objetiva posible para que no intervengan sus opiniones o sus sentimientos en el respecto, sino que solamente la idea es que nos entregue toda la información posible de lo que ha sucedido en algún lugar en particular o un suceso en particular, el cual lo escribe y nos entrega para que nosotros como lectores podamos entender y
enterarnos de lo que sucedió, ¿ya? De esa novedad, de esa noticia. La noticia, recuerden que tiene un título, un titular, que generalmente es grande, llamativo, de colores, para que nosotros los lectores nos interesemos. Y después, ¿cierto? Va un subtítulo y un desarrollo, un mensaje con especificación del hecho ocurrido. Tenemos la receta también, que se divide en dos partes, que son los ingredientes y la preparación. Y dentro de la preparación es importante ir siguiéndolos paso a paso y bien explicado, por eso que hay una comprensión lectora, porque si yo no leo bien o no utilizo bien los pasos a seguir, no voy a obtener el resultado que quiero, ¿cierto? Dentro de una receta. Por otro lado tenemos el manual de instrucciones, que es cuando uno adquiere algún producto, artefacto, ¿ya? Debo leer las instrucciones para saber su uso, sus dificultades o su mal uso, lo que debo y no debo hacer para no echarlo a perder, ¿verdad? Para que funcione de manera correcta. Manual de instrucciones. Eso también es muy importante. Eso es como el resumen de los textos literarios, de lo que es la comprensión lectora, y lo que vimos, ¿cierto? Por último, es la segunda parte, que era el tema gramatical, donde hablamos de los artículos, pronombres, verbos, sustantivos, adjetivos, sinónimos, antónimos, homónimos, género, número, palabras primitivas, derivadas, palabras compuestas, ¿ya? Eso es por ahora. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Recuerden que pueden hacerla ahora o dentro del grupo de WhatsApp que tenemos también, si surge alguna duda, algún concepto que no haya quedado claro o alguna dificultad. Lo importante, que les vuelvo a reiterar, que ingresen a la página, vean las cápsulas, vean el material que está ahí, hagan los ensayos, revisen sus errores, para que todo eso es aprendizaje, ¿ya? Todo es aprendizaje. Las pruebas son generalmente muy similares en su estructura. ¿Qué específicamente les puedan consultar? No lo sabemos. Yo les dije delante que no es certeramente qué va a ser de esto, pero generalmente por la experiencia que hemos tenido todos estos años, se basan como siempre como en lo mismo. ¿Ya? Así, lo importante es tener los conceptos claros, porque eso se pueden aplicar a cualquier texto que uno pueda ir analizando, ¿ya? Sobre todo en la parte gramatical. Si yo sé reconocer que tengo claro que es un sustantivo o un antónimo, lo puedo, ¿cierto?, aplicar en cualquier texto que a mí me coloque, si me lo preguntan así. O los verbos, o los pronombres, o reconocer artículos, eso es un concepto general, por lo cual debo tener un poco claro qué significa cada cosa para poder interpretar, si es que me lo llegan a preguntar en alguna pregunta específica de aplicar el significado gramatical de alguno de estos conceptos, ¿sí? Eso es como más que nada. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Creo que ha sido un poco mucha información por hoy. Hemos hablado un poco de todo, ¿ya? La idea es que hacer un resumen de algunos conceptos, darle algunas pautas que les sirvan para poder ir desarrollando sus pruebas, y, como les decía delante, tener la tranquilidad de, de que ustedes son capaces, de que lo pueden lograr. Solamente darse un poquito el tiempo de repasar y
leer para poder aplicar y recordar algunos conceptos básicos que les van a permitir tener éxito en su prueba, ¿ya? También les dije que todo lo que aprendan ahora o lo que recuerden o refuercen de a lo mejor de algún concepto que en algún minuto lo vieron en su educación básica o en otro curso, que no haya quedado claro o no hayan entendido o no simplemente no conocían, se les haya aclarado un poco con todo este resumen que les hice para que vayan profundizando ciertas cosas o recordando muchas que de repente se nos van olvidando o bien las confundimos, etcétera. Ya, esa es la idea de la clase de hoy, era esa, un poco hacer un pequeño resumen de todo. ¿Ya? Eso pues chicos, voy a estar esperando cualquier consulta, cualquier duda y bueno, mucho éxito, ¿ya? Éxito en todo. Recuerden que la comprensión lectora es lo que es una de las cosas les dije que más cuesta, pero sí se puede lograr utilizando estrategias. ¿Ya? Utilicen la estrategia, esto les va a servir no solo para el lenguaje, les va a servir para todas las asignaturas. ¿Ya? Teniendo una buena comprensión, voy y más los conceptos de cada asignatura clara, voy a poder tener buenos resultados, ¿ya? En todas las áreas que ustedes tengan que ser evaluados. Eso pues chicos, ¿ya? Que, que tengan una buena tarde y como les dije, estoy atenta a cualquier consulta o pregunta al respecto, ¿ya? Nos vemos. Hasta luego.